Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Mucho frío esta mañana, muy fría, una mañana muy fría, pero gracias a Dios que estamos en salud y en victoria. Bueno, vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis y en esta oportunidad vamos a estar estudiando el mensaje a la iglesia que estaba en la ciudad de Sardis. Como siempre hacemos una pequeña introducción para ver la situación en que estaba esa ciudad, ¿no? Esa ciudad estaba ubicada estratégicamente porque había sido construida sobre una colina más o menos de 500 metros sobre el valle donde estaba asentada la colina, y poseía riscos de roca por 3 zonas. Solamente desde el sur se podía ingresar a la ciudad. Era muy segura, era como estratégicamente fue construida por el rey Crespo, que era un reconocido militar muchos años, ¿no? Antes de Cristo. ¿Y qué pasaba? Como era tan segura, ellos consideraron que no era necesario poner vigilancia en sus muros y en sus murallas, no en sus puertas. Entonces dejaron de poner guardias de seguridad, vamos a decirlo así, y fue invadida, ¿no? Es algo simbólico lo que le iba a pasar, lo que le estaba pasando a la iglesia en la ciudad de Sardis, que ahora la vamos a ver. Era una ciudad muy conocida también por la industria textil, por los teñidos, muy opulenta en sus edificios. Tenía un templo inmenso dedicado a la diosa del lugar, que era la diosa Cíbeles, también conocida como Artemis y la diosa Diana. Es la misma diosa, simplemente que en ese lugar la conocían por ese nombre. Estaba representada por una mujer sentada en un trono y con leones acostados en sus costados, ¿no? Esta diosa, según los griegos, la mitología griega, de ese lugar se creía de esa manera, tuvo un hijo, el que después se convierte en su amante, y en un ataque de celos de esa diosa, su hijo se castra y muere a raíz de su castración, ¿no? Y la diosa supuestamente logra hacer la resucitación, ¿no? Lo resucita de su muerte y lo vuelve a tener consigo. Entonces los griegos creían que esa diosa tenía el poder de resucitar, ¿no? Por eso era tan adorada y tan venerada por los habitantes de ese lugar. Y bueno, y la iglesia de Sardis se instala en la ciudad como resultado del avivamiento en consecuencia de la reforma, ¿no? de Martín Lutero del siglo XVI, ¿no? Entonces, como consecuencia de ese avivamiento, se planta la ciudad y en sus comienzos fue una iglesia avivada, fuerte, firme en el Señor, ¿no? Aferrada a la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No duró mucho ese avivamiento, no duró mucho el fervor del cristianismo, no duró mucho, ¿no? Y cuando la iglesia protestante, porque esta iglesia de Sardis representa lo que hoy conocemos como la iglesia protestante, ¿no? Comenzó con todo su fuerza, con todo su furor, con todo ese avivamiento de la reforma, comienzan a reconocerse los derechos de las personas que profesan la religión protestante, comienzan a conquistar derechos, a poder predicar, a poder tener sus templos, ¿no? Comienzan a adquirir derechos legales para poder expandir sus creencias libremente, ¿no? Legalmente, vamos a decirlo así. Entonces, luego que ellos tienen esa autonomía de poder manejarse libremente y no tener la represión del Estado, ¿qué pasó? Comienzan a dividirse en sectores, ¿no? Y cada sector comienza a formar un dogma, comienzan a formar
doctrinas de hombres, ¿no? Y comienzan a, ¿cómo explicarles? Comienzan como a imponer reglas de hombres. En vez de seguir firmes y fieles a la palabra de Dios y a lo que Dios pedía, ellos comenzaron a agregar cosas, ¿no? Supongamos que en el día de hoy, bueno, si estás de pantalón no puedes entrar a la iglesia, las mujeres, ¿no? O cosas así, dogmas de hombres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a perder la fuerza. ¿Por qué? Porque se comienzan a centrar en doctrinas humanas, en dogmas humanos, en mandamientos humanos, y no en el mandamiento que Dios quería, ¿no? Y no en su palabra, y no en los mandamientos que Jesucristo había impartido. Entonces comienzan a enfriarse y vamos a ver hasta qué punto se enfrían, ¿no? Porque el Señor Jesucristo trae un duro mensaje a esta iglesia. Esta iglesia no tiene ningún tipo de reconocimiento por parte de Dios, ¿no? Es un mensaje muy duro a esta iglesia porque comienza con toda la fuerza, comienza con la palabra de Dios, comienza con el fuego encendido del Espíritu Santo, y son ellos mismos que lo van a pagar por sus propios mandamientos, por su propia forma de proceder ante la palabra de Dios. Porque en esta ciudad, por ejemplo, no tenían persecución, no eran perseguidos por causa de Jesucristo, no se habían dejado llevar por las creencias de la región, por las falsas doctrinas, ni la idolatría. O sea, no era como, por ejemplo, Pérgamo, ¿no? O Tiatira, no era así, no tenían esa persecución. Ellos libremente podían haber perseverado en la palabra de Dios y podrían haber conquistado toda la ciudad, ¿no? No tenían esa opresión como otras iglesias. Entonces, vamos a ver cómo Dios trata con esta iglesia, ¿no? Una iglesia que vivía de apariencias, ¿no? Vivía pensando en la gloria pasada. Ellos pensaban siempre, porque nosotros fuimos, porque nosotros hicimos, pero vivían del pasado, ¿no? Y se preocupaban mucho en que lo que ellos habían vivido lo pudieran transmitir, que los demás pensaran que estaban bien, pero en realidad no lo estaban fríos, ¿no? Cuidaban mucho la apariencia, ¿no? El qué dirán, qué van a pensar, qué van a decir. Si bien las obras que ellos hacían, ¿no?, eran aparentemente buenas para los demás, ¿no? Los demás veían como que las obras, qué buenas obras que está haciendo la iglesia, ¿no? Cosas así que nosotros hoy lo podemos ver quizás no en nuestra iglesia, pero quizás nos podamos percatar de ciertas personas que demuestran ser una cosa y que en realidad por dentro no lo son, ¿no? Así estaba la iglesia, de esa manera, ¿no? Vivía de apariencias, trataba de cuidar su apariencia, de que la gente pensara que era una iglesia que estaba activa, fuerte, vivificada en el espíritu, pero en realidad en su interior estaban muertos, ¿no? Y ahora lo vamos a ver porque el mensaje a esta iglesia es muy fuerte. Y bueno, vamos a la palabra y lo vamos a ir analizando. Dice la palabra de Dios así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Aquí, acuérdense que Jesús se presenta según cómo está la iglesia, ¿no? Y él se presenta a esta iglesia que de apariencia estaba viva, pero en realidad por dentro estaba muerta, ¿no? Le dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Qué quiere decir? Él estaba en plenitud de su Espíritu Santo, como queriendo decir, aquí estoy con total poder del Espíritu Santo y con el poder que tengo sobre mis siervos, que están en mis manos, ¿no? Estoy para ayudar, estoy aquí con todo el poder del Espíritu Santo. O sea, con lo que a ustedes les falta, yo estoy. Acá estoy con lo que a ustedes les hace falta, que era el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, el avivamiento que habían tenido en un principio y lo habían perdido, ¿no? Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives
y estás muerto. Dios mío, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza que venga el Señor Jesucristo y te diga, estás muerto, ¿no? Tenés apariencia de que vivís, pero estás muerto espiritualmente. Terrible, que el Señor nos libre de eso, ¿no? De encontrarnos en esta situación, ¿no? Porque muchas veces descuidamos la vida espiritual por aparentar cosas que no somos. A ver, no podemos aparentar algo que no somos. No podemos decir, sí, yo soy siervo de Dios, yo soy esto, yo soy aquello. Pero muchas veces ignoramos la palabra de Dios. Muchas veces ni hemos leído toda la Biblia. Y nos creemos a veces que somos, no sé, grandes siervos de Dios, ¿no? Que el Señor nos libre de esa vanagloria humana, ¿no? De nuestro egoísmo y egocentrismo de nuestros corazones, ¿no? Porque en realidad ante Dios somos siervos de Dios, ¿no? Pero nos falta muchísimo para llegar a la plenitud de Cristo, ¿no? Nos falta mucho. Y a través de estas cartas lo hemos visto, ¿no? Cuánto nos falta para estar a la altura de lo que Dios nos está exigiendo, ¿no? A través de su palabra. Y qué tremendo esta declaración. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tristísima esta declaración, ¿no? ¿Cómo habrá impactado cuando tomaron esa carta y la leyeron, ¿no? Dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tremendo. Imagínense una iglesia que está peleando consigo misma, porque yo creo que cuando una persona se empieza a enfriar, comienza la lucha interna, ¿no? Yo sé que tengo que orar, pero no tengo ganas. O sé que tengo que estudiar la palabra de Dios, pero la verdad, ¿no? Esas personas que aparentan para afuera hacer una cosa y no lo son adentro, no estudian la palabra, no oran, no ayunan, no se preocupan por la vida espiritual, son personas infelices. Muchas veces se sienten frustrados porque no alcanzan lo que quisieran ser en el Señor, pero es porque no han hecho nada para alcanzarlo, ¿no? Porque el Señor dice, pídeme y te daré, ¿no? Y si le pedimos sabiduría, Él nos va a dar sabiduría. Y si le pedimos lo que le pidamos, Él nos va a dar siempre y cuando sea conforme a su voluntad, ¿no? Entonces, qué triste esta situación, ¿no? De quizás aparentar una cosa y no serlo, ¿no? Y dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Quiere decir que aún quedaba una esperanza, ¿no? Aún quizás habían mandamientos que todavía estaban cuidando, vigilando, obedeciendo, quizás en algunas partes no, pero en esta iglesia, por ejemplo, dice la palabra de Dios, que habían manchado sus vestiduras con la sangre de sus propios hermanos, ¿no? Porque al dividirse, al cada uno tener su dogma, es como que en sus enfrentamientos hubieron muertes, ¿no? Qué triste, ¿no? Que dentro del pueblo de Dios, dentro del mismo pueblo de Dios, se enfrentaran por pensamientos humanos y al punto de matarse, ¿no? Pero si lo comparamos con lo que dice Mateo, cuando dice que homicida es el hermano que se enoja contra su hermano, ahí nos damos cuenta que cuántas veces nosotros nos hemos visto enfrentados, no por la palabra de Dios, no por la doctrina de Jesucristo, sino por pensamientos humanos entre nosotros, ¿no? Y nos hemos peleado y nos hemos discutido y nos hemos enojado. ¿Cuántas veces ha pasado dentro de la iglesia, no? Y dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. O sea, no dejes que lo poquito que tú estás obedeciendo a Dios, lo dejes, ¿no? Porque si dejamos lo poco que estamos haciendo, vamos a morir, vamos a terminar como esta iglesia. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Que ha recibido y que ha oído la palabra de Dios, ¿no? Esta iglesia, recuerden que fue fundada en pleno avivamiento. Eso fue lo que recibieron, la palabra de Dios, el fuego del Espíritu Santo, ¿no? Dice, acuérdate, haz memoria de los primeros tiempos, ¿no? De lo que recibiste y oíste, y guardalo y arrepentite, ¿no? De plano le dice, arrepentite, porque así como estás, no estás bien. Le dice, pues si
Sí, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acá está, le está advirtiendo, ¿no? Que Él va a venir sobre su iglesia. Él va a venir, el día que venga el Señor a buscar a su iglesia, Él va a venir sobre su iglesia y lo va, ¿no?, a llevar. Y acá le dice, no vas a saber a qué hora voy a venir. O sea, no vas a estar apercibido para cuando yo venga a buscar a la iglesia, ¿no? Por eso es importante que siempre estemos vigilándonos, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Podemos pensar que estamos bien y en realidad nos estamos enfriando, ¿no? Y a veces, muchas veces por pensamientos humanos, dogmas humanos, imaginaciones nuestras. A veces un hermano nos saluda y ya pensamos que no nos quiere, que nos desprecia o que... ante los ojos de Dios esas cosas son basura, hermanos, son basura. ¿Entendés? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, si el hermano viene a saludarme, voy yo. A ver, ¿quién soy yo? ¿La reina de qué? ¿Entienden lo que les digo? Lo que les quiero hacer entender. No pensemos que somos la única gota del desierto. No pensemos que somos la única botellita de agua en el desierto. ¿Sí? Porque el Señor mismo dijo, el que es mayor es el que sirve. O sea, no pensemos que tienen que venir a mí a servir, no. Tú tienes que ir a servir al otro, ¿no? Tú tienes que preocuparte, tú tienes que hacer la obra, no el otro. No esperes por otros, porque lo que tú tenés que hacer, nadie lo va a hacer por vos. Entonces, esto es lo que estaba pasando en la iglesia, ¿no? Cada uno cuidaba su imagen y el otro, yo tengo que cuidar lo que los demás piensan de mí. No, tenemos que cuidar qué piensa Dios de nosotros, para no caer en esto, ¿no? En la frialdad o la mortandad espiritual. No, dice, pero tienes unas pocas cosas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Acá está, había un remanente, gracias a Dios, como en todas las iglesias, como en todos los lugares, como en todos los tiempos. Siempre hay un remanente que guarda la palabra de Dios y que cuida el testimonio, ¿no? Cuida, no por apariencia, sino por agradar a Dios, ¿no? Y dice que no habían manchado sus vestiduras, porque los demás, aquellos que se perseguían entre los mismos cristianos, se perseguían por pensamientos humanos, ¿no? Porque no pensaban igual, porque aquel puso este dogma y yo puse este otro, y se enfrentaban y se mataban, ¿no? Había un remanente que no se metía en esas rencillas, que no andaba enredado en problemas entre hermanos por pensamientos humanos, ¿no? O por pavada, por cosas chiquitas, por basura, ¿no? Entonces dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Han sido hallados dignos esas personas, ¿no? Aquellos que guardan sus palabras, aquellos que solo se centran en la palabra de Dios, ¿no? Porque a mí me puede venir a predicar cualquier persona, pero yo lo voy a corroborar con la palabra de Dios. ¿Es verdad lo que me está diciendo el hermano o la hermana? ¿Es verdad? Toda profecía, toda palabra, todo lo que te dan, tenés que corroborarlo en la palabra de Dios. ¿Es verdad lo que me dijo este o aquel, o aquella o aquella? Corroborarlo en la palabra de Dios. Centrate en la palabra de Dios, te lo aconsejo. Porque dice que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas, ¿no? Falsos maestros que van a enseñar cualquier cosa y van a querer, como le pasaba a las otras iglesias, meterse en la iglesia y distorsionar la obra de Dios, ¿no? Entonces siempre tenemos que ir a la fuente, que es la palabra de Dios. Entonces dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, al que venza, al que pueda salir de esa situación, al que se arrepienta, al que reconozca realmente que su forma de proceder o su forma de pensar está que dista de la palabra de Dios, que es muy diferente de la palabra de Dios, y reconoce su error, se arrepiente, se humilla ante el Señor Jesucristo, y si es necesario, y si ha ofendido, o si ha proferido algo contra un hermano, o ha pensado mal contra su hermano, tenga la dignidad de Cristo, ¿no? Tenga la humildad de decir, mira, hermano, me equivoqué contigo, yo pensaba esto de vos, pero ahora me di cuenta que no. Tengamos
esa deferencia con el hermano. ¿Sí? Porque ese hermano también es un hijo de Dios y quizás está orando porque tú lo estás haciendo sentir menos que él, y quizás está pidiendo al Señor, mostrarle, Señor, que él pueda entender que me está haciendo daño, ¿no? Y el Señor va a contestar su oración porque es justa, si es que le estamos haciendo algo, ¿no? Y no, ojalá nunca nos veamos enfrentados con Dios, ¿no? Porque va a ser muy difícil que pueda ganar, ¿no? Un debate con el Señor Jesús. Él te va a llevar a la verdad por las buenas. Entonces, mejor que sea por las buenas, mejor que sea uno mismo reconociendo los errores y pidiendo perdón, y que el Espíritu Santo, ¿no?, pueda traer esa luz, ¿no? Que podamos abrirnos al Espíritu Santo. Por eso el Señor se presenta, ¿no? Se presenta con los 7 Espíritus de Dios, quiere decir, con la plenitud del Espíritu Santo. Acá estoy para que aquel que se arrepienta, que aquel que vuelva de su error, ¿no?, de ese pensamiento de que solamente yo tengo la razón, ¿entendés? Que se vuelva de eso, ¿no? Porque la razón la tiene Dios y no la tiene más nadie. Él es el único sabio y verdadero, ¿no? Y si nosotros nos apegamos a la verdad, vamos a ir con la verdad. Ahora, si nosotros nos alejamos de la verdad y creemos que nosotros somos la verdad, es muy probable que muéramos espiritualmente, como le pasó a esta iglesia, ¿no? Y dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gloria a Dios. Aquel que se arrepiente va a ser vestido, ¿no?, con la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo va a limpiar sus pecados, lo va a regenerar, el Espíritu Santo va a comenzar esa obra de avivamiento interior, ¿no?, de nuestro espíritu, para que no muramos espiritualmente, ¿no? Gracias a Dios que el Señor nos ama de tal manera que siempre nos está dando oportunidades para que podamos ser salvos, ¿no? Porque acá le dice a la iglesia, porque si no nos arrepentimos y si seguimos nuestra necedad de pensar que somos la última Coca-Cola del desierto, como se dice hoy, ¿no? Va a venir el Señor, dice, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acá lo dice en el versículo 3. ¿No? Que podamos estar alertas, que podamos ser vigilantes de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, como le decía en la otra, vigilarnos, ¿no? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne no. La carne no quiere ceder. Entonces debemos ser vigilantes con nosotros mismos. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Hay que lucharla todos los días, hay que pelear todos los días, pero la salvación es para siempre. Entonces, esto que es pasajero, el cuerpo que es pasajero, el tránsito por este mundo es pasajero, hermano. ¿Qué te lleva? ¿70, 80 años? ¿90 años? ¿Qué son para Dios 90 años? ¿No? Si un día son como 1000 años, ¿qué son 90 años para Dios? Entonces, si somos llenos del Espíritu Santo, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué nos impide ser como Jesús? Nuestra arrogancia, nuestra necedad de creernos más que otros. ¿Qué es lo que nos hace falta para ser felices, para ser completos, para no sentirnos muchas veces frustrados porque no logramos las cosas? ¿No será que necesitamos más del Espíritu Santo? ¿Necesitamos ser más llenos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es dado sin medida a aquellos que lo piden. Entonces, en esta mañana, yo les invito, junto conmigo, ¿no?, a buscar cada día más del Espíritu Santo, a buscar cada día más la llanura del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a llevar a Cristo y nos va a llevar a toda verdad, ¿no? Y dice el último versículo de esta carta, ¿no?, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como siempre les digo, no es solamente aplicable a la iglesia de Sardis, sino a todas las iglesias. Recuerden que esta iglesia representa la iglesia protestante, que obviamente va a estar presente el día del arrebatamiento, ¿no? Quizás estemos nosotros, quizás ya hayamos partido con el Señor, pero
en representación de la Iglesia protestante. Así que, hermanos, muchísimas gracias por seguir estos estudios, que están muy buenos, la verdad, y lo que se viene va a estar mejor aún, pero los bendigo en el nombre de Jesús, hermanos, y que ojalá podamos llegar a cambiar lo que está mal en nosotros. Ojalá podamos ayudarnos entre todos, ¿no? Que tú me puedas ayudar a mí y yo te pueda ayudar a ti a ver lo que está mal en nosotros y ayudarnos a corregirnos entre nosotros. Que el Señor los bendiga mucho y espero continúen en salud, bien, bendecidos por el Señor, y espero verlos pronto. Bendiciones para todos.